Hola a todos, recibid un cordial saludo. En este vídeo, como os anticipé en el anterior, se aborda el diseño práctico de filtros digitales. Aunque no hay una única metodología de diseño, os propongo para cada filtro de tipo IR o tipo FIR las que a mí me parecen más prácticas y sencillas. No las vamos a demostrar, pues son, en definitiva, métodos aproximados para cambiar del dominio de Laplace al dominio Z y su demostración no nos aporta casi nada como ingenieros. Como resultado más destacable, he de mencionar su facilidad de implementación en software o en hardware, de forma muy sencilla, para lo que estudiaremos algunas alternativas arquitecturales en la realización práctica de dichos filtros. Como ya se vio en el vídeo anterior, ahora seremos capaces de entender por qué es tan sencillo tener filtros de orden elevado. Los ejemplos que os presento son de orden 10, pero sería muy fácil tener filtros digitales de orden mucho mayor, cosa que es impensable en filtros analógicos. En el diseño de filtros IR y FIR hay básicamente dos metodologías genéricas. Una mediante técnicas de diseño analógico, seguida de una transformación del plano S al plano Z. La vamos a aplicar al diseño de filtros IR y supondremos conocida la función de transferencia HDS en el dominio de Laplace, del filtro analógico de partida. Y la otra metodología genérica es mediante el diseño de un prototipo filtro paso bajo ideal para después realizar las transformaciones necesarias. Esta segunda la aplicaremos al diseño de filtros FIR y también supondremos conocida la función de transferencia HDS. Comencemos por el diseño de filtros IR con la que hemos denominado metodología 1. Se trata de transformar una función en el dominio de Laplace en otra en el dominio Z. Hay varias aproximaciones matemáticas para hacerlo que no vamos a demostrar, como ya he dicho, pero que son clásicas en los libros de procesado digital de la señal. Son transformaciones que hacen que la función de transferencia en el dominio Z sea también racional. Son métodos aproximados. Para ello se han de cumplir dos condiciones. Condición de estabilidad, se debe cumplir que todos los polos de la función de transferencia en el plano S estén en el semiplano izquierdo y por supuesto que al hacer la transformación digamos todos los polos estén sobre el círculo de radio unidad. Os recomiendo desde luego echar un vistazo al vídeo que voy a preparar en breve sobre la transformación Z con un poco más de detalle. Y luego la condición de Nyquist, es decir, que la respuesta del filtro, su ancho de banda quiero decir, esté limitada por la frecuencia de muestreo dividido por 2. Bien, la primero, en cuanto a los diseños de filtros IR en metodología 1, lo que vamos a hacer es aplicar una de las técnicas, una de las aproximaciones es la aproximación matemática que se llama transformada invariante a la respuesta, TIR. Y hay dos clases. Bueno, hay más, pero yo aquí voy a comentar dos. A, igualdad de la respuesta invariante ante un impulso delta dn, es decir, la respuesta del filtro ante un impulso delta dn viene dada en el dominio Z, viene dado por la expresión que tenéis en la primera de las ecuaciones. Y lo que observamos es que, bueno, la transformada Z del delta n es 1, y su inversa es 1, claro, y la transformada Z de HDS viene dada por el sumatorio de los residuos de HDS multiplicado por esa expresión con numerador y denominador exponencial compleja elevado a st por z elevado a menos 1. En fin, yo no lo voy a demostrar, pero bueno, ahí queda eso. Como se ha de cumplir la condición de Nyquist y considerando el espectro positivo, solo positivo del filtro, esa variable t mayúscula que tenemos en la expresión, pues es simplemente, digamos, la frecuencia de corte del filtro, en este caso, de acuerdo, normalizada por la frecuencia de muestreo en total. T, como veis ahí en la segunda línea de expresiones, a la parte derecha, T debe ser mayor o igual que 2 si cumple estrictamente la condición de Nyquist. Y la otra aproximación matemática sería la igualdad de la respuesta invariante ante un escalón. H de z, por tanto, será la inversa de la transformada z del escalón UDN, multiplicado por la transformada z de 1 partido por s por HDS. Claro, la transformada z del escalón, su inversa, es 1 menos z elevado a menos 1, y la transformada z del otro término, de 1 partido por s por HDS, tenemos que aplicar de nuevo el método de los residuos para calcularlo. Para obtener los residuos de HDS, multiplicado por la
por la función que sea, pues yo recomiendo siempre que hagáis primero una descomposición en fracciones simples de HDS. No es imprescindible, pero es mucho más sencillo. Y para los que no sepáis muy bien qué es esto de los residuos, esperad a un ejemplo que vamos a ver a continuación, en lugar de explicarlo con palabras, que es un poco más complicado. Bien, la segunda aproximación matemática para diseñar filtros IR es la aproximación de la variable S. Simplemente cambiar S dentro de la función de transferencia en el dominio de Laplace por un valor que dependa de z. En este caso, el operador derivada es 1 menos z elevado a menos 1 partido por t mayúscula. Recordad que t es la relación de las frecuencias de corte y de Nyquist y de muestreo para una condición de Nyquist estricta, de que la frecuencia de muestreo sea al menos 2 veces la frecuencia de corte del filtro o ancho de andar del filtro. Bueno, ahí tenéis cómo es aproximación operación derivada y la operación transformada bilateral. Este suele ser mucho más habitual, todos son métodos aproximados, pero bueno, ahí tenéis cuál sería la transformación que tenemos que hacer o el cambio de variable de acuerdo de S por toda una función de z para obtener h de z. Insisto, no son sino aproximaciones. En el caso de la llamada transformada bilineal, que es la última de las que aparecen en la diapositiva, se produce un efecto llamado de warping. En esencia es que la relación entre la frecuencia de corte del filtro analógico de partida y el filtro digital resultante no es lineal. Y hay un pequeño problema de no linealidad entre las frecuencias de corte correspondientes. Bien, vamos a ver un ejemplo que es determinar la función h de z en el dominio del z a partir de la función de transferencia en el dominio de Laplace del filtro. Utilizando la transformada invariante al impulso, se parte naturalmente de una HDS conocida como la que tenéis ahí. Es un filtro de orden 3, hay 3 polos, los 3 están reflejados en una descomposición en fracciones simples y tenemos ahí en la parte superior derecha pues esa HDS con esos 3 sumatorios de cada uno de los 3 polos. Bien, a continuación lo que hacemos es aplicar el método de los residuos multiplicando cada uno de los términos de las fracciones simples que hemos calculado por 1 partido por 1 menos e elevado a st por z elevado a menos 1. Multiplicamos por eso y aplicamos el método de residuos. ¿En qué consiste el método de los residuos? Consiste en que, fijaos, por ejemplo, el primer término, 2 partido por s más 1. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por ese polo, por s más 1, con lo cual se simplifica con el denominador, y las variables en S que queden se sustituye por S igual a menos 1, que es el valor del polo. Claro, en este caso la única que queda es, pues eso, al aplicar el método de residuos sería 2 por 1 partido por 1 menos elevado a st por z elevado a menos 1. Y bueno, y ahí en la parte inferior, en la última ecuación, tenéis a la izquierda cómo quedaría el primer término. Los otros dos polos se hace lo mismo, se multiplica el término del segundo polo por su valor, también por la función 1 inversa de 1 menos elevado a st por z elevado a menos 1, y se sustituye esa s por el valor del polo. Y en el tercer término igual, al final se arregla un poco la expresión y queda esa especie de expresión un poco inmanejable y desde luego con una probabilidad grande de equivocarse al calcularla, claro. El ejemplo 2 vamos a utilizar pues para una función HDS de primer orden, de adelanto o retraso de fase, que se llama, vamos a aplicar la transformación bilineal. Lo he hecho así para que no salgan ecuaciones muy estrambóticas o muy grandes. Fijaos, simplemente es cambiar S por su equivalente bilineal, 2 partido por T, 1 menos z elevado a menos 1 partido por 1 más z elevado a menos 1. Bueno, y arreglando un poco la expresión, ahí tenemos la transformada z sencilla, rápida, pero con el problema del warping, que decíamos, la no linealidad entre la frecuencia de corte del filtro analógico y el filtro en el dominio z correspondiente. T mayúscula sigue siendo mayor o igual que 2. Si el criterio estrictamente de Nyquist, es decir, la condición de Nyquist estricta sea T igual a 2, pero si quisiéramos hacerlo mayor, pues muy bien. Podríamos aplicar cualquiera, ojo, el criterio de Nyquist es importante, si no se produciría aliasing y esto es un desastre de resultados. O sea, el criterio de estabilidad y el Nyquist hay que cumplirlo siempre. Podríamos aplicar cualquiera de las transformaciones que hemos visto a cualquier red de primer orden, en el dominio de Laplace, una red de tipo PI,
PD o PID, filtros analógicos de primer orden, etc. Pero también lo podemos hacer con filtros analógicos de segundo orden. Aquí tenéis un filtro paso bajo, la expresión general del dominio de Laplace de un filtro de orden 2, paso bajo. Y, aplicando la transformación bilineal a esta expresión HDS, pues obtengo la HDZ, donde el valor de los parámetros B sub 0, B sub 1, B sub 2, pues lo tenéis ahí. No hay, se puede demostrar, pero no tiene demasiado interés, y lo que hay que hacer es fijarse en ello cuando uno tenga que hacer una transformación bilineal sobre un filtro de orden 2 de tipo IR. El paso alto pues es igual, lo único que no cambia, igual el procedimiento es el mismo, lo único que no cambia son los coeficientes B sub 0, B sub 1 y B sub 2 del denominador de H de Z, que siguen siendo, por eso pongo ver paso bajo, siguen siendo los mismos que ponemos en el paso bajo. Exactamente igual con los filtros de orden 2 con transformación bilineal, paso banda y banda eliminada noche o herradura, llamadlo como queráis. Los parámetros B sub 0, B sub 1 y B sub 2 siguen siendo los mismos que hemos calculado para el paso bajo, y el resto de los parámetros están ahí reflejados, y ya digo que es muy tedioso demostrarlo y no aporta nada, y ahí aparece en cualquier libro de procesado digital de señal o de diseño de filtros digitales. Bueno, vamos a ver ejemplos de diseño también de filtros FIR y explicar un poco la metodología de diseño. El diseño de filtros FIR requiere la selección de la secuencia de valores que mejor representa la respuesta de un impulso de un filtro ideal. Los filtros FIR son siempre estables y de fase lineal. Fase lineal siempre y cuando haya simetría en los valores de su función respuesta ponderal o impulsiva, HDN, claro. Bien, para unas especificaciones dadas requieren un orden mucho mayor que los IR. Si queremos conseguir un filtro con la misma en resolución en frecuencia, la misma discriminación en frecuencia que un filtro IR, en un filtro FIR necesitamos un orden mucho mayor. Parece más simple de diseñar. Bueno, vamos a verlo. Una de las ventajas es que son siempre estables. Fijaos en esa expresión. Lo que me está diciendo es que son filtros que solamente tienen ceros, no tienen polos, como ya habíamos comentado, y esa expresión de I de n, la salida en función de los valores actuales y pasados de x de n, multiplicado cada uno por una constante, que llamamos de aquí de B sub 0 a B sub m, donde m mayúscula, insisto, es el orden del filtro, ¿de acuerdo? Bien, esa expresión la puedo reflejar como una convolución de la señal de entrada con la respuesta ponderal del filtro HDN. Ahí la expresión que tenéis en la parte superior es aplicando la probabilidad conmutativa, y por eso he puesto h de k por x de n menos k, el sumatorio de m más un valores, ¿de acuerdo? Los coeficientes de h de k pues son lógicamente los términos, los coeficientes que van a aparecer luego en la transformada z, como no puede ser de otra manera. Se puede demostrar que un filtro FIR de orden m es de fase lineal, como se vio al principio, si los coeficientes tienen algún tipo de simetría, es decir, simetría par, simetría impar, pero que la ecuación, es el signo más y el signo menos de esta expresión. Bien, en función, por tanto, del número de valores, muestras que tenga la función ponderal del filtro, en HDN, que vamos a, en este caso, pues ese número de valores n mayúscula es m más 1, es decir, el orden del filtro más 1, y de la simetría que tengan, se puede establecer el tipo de filtro que se puede diseñar. Podemos resumirlo en esa tabla que veis, cuyo contenido no lo vamos a justificar, pero conviene tenerlo presente para los diseños de los filtros FIR. No es difícil demostrarlo, pero es de menor interés para los ingenieros de diseño. Se trata de hacer una descomposición de la transformada Z, HDZ, de la respuesta ponderal del filtro en función del tipo de simetría y del número de muestras n que tengan. Es fácil equivocarse, y la tabla mostrada son las conclusiones que más nos importan. Así que tenemos 4 tipos de filtros, del 1 al 4, dependiendo de la simetría, que sea par, y el número de valores de n, que sea impar o par, y nos fijamos sobre todo en que cuando la simetría es par y el número de muestras es impar, puedo diseñar cualquier tipo de filtro. Luego hay una serie más casos, tipo 2, 3 y 4, que restringen el tipo de filtro que puedo diseñar. Nos vamos a fijar ahí, en el tipo de filtro que puedo diseñar, que es de todo tipo, cuando la simetría es par y n es impar, porque nos va a facilitar mucho la vida de diseño de los filtros digitales de tipo FIR.
Bien, el problema, por tanto, es pues determinar los coeficientes de la respuesta ponderal HDN o de su transformada HDZ, que son los mismos, claro, como hemos dicho ya en varias ocasiones, y hay tres tipos de metodologías de diseño de filtros FIR. Metodologías basadas en series de Fourier, metodologías basadas en muestreo en frecuencia y metodología iterativa basada en las condiciones óptimas de diseño. Únicamente vamos a estudiar la primera. Todas son aproximadas, pero de luego la primera es muy sencilla y creo que con los dos ejemplos que vamos a ver os va a resultar muy sencillo. Bien, la metodología basada en la serie de Fourier lo vamos a hacer con un ejemplo, aunque antes tenemos que ver un par de cuestiones básicas o de fundamentos. En primer lugar, se basa todo en obtener la respuesta impulsional H sub n mayúscula como una versión truncada de la respuesta ponderal HDN completa. HDN puede tener el número de valores que queramos, o el filtro, que tenga, puede tener, no sé, muchos valores, más que n, con un número mayor que n. Nosotros lo primero que vamos a hacer es truncar esa respuesta del filtro a un valor n mayúscula. El proceso de diseño, por tanto, del filtro FIR es el siguiente. Primero, hay que normalizar las frecuencias y anchos de banda. Eso siempre. Dos, para lo que va a aparecer después en las ecuaciones. Dos, la conversión de especificaciones a las de un tipo, un prototipo, filtro paso bajo ideal. Siempre tenemos que tender a diseñar un filtro paso bajo ideal. Luego veremos cómo tener el paso alto, el banda o el banda eliminada. Tres, truncamiento de la respuesta impulsional, como ya habíamos dicho, a n valores, desde 0 a n-1, el filtro de orden siempre es m mayúscula, n-1, de tal manera que queremos obtener la respuesta de un filtro ideal en el tiempo discreto, que es una función sinc, como la que tenéis ahí, 2f sub c, que sería en este caso el ancho de banda del filtro. Si consideramos podemos considerar que estamos hablando de valores entre menos infinito e infinito, ¿de acuerdo? Es decir, que de momento no es causal, eso quiere decir, en tiempo discreto. Sinc de 2 de n por el ancho de banda. En fin, la cuestión es justificar por qué tiene que ser una función sinc. Si recordáis, la razón de ello es muy sencilla. Si se tiene en cuenta la transformadas de Fourier o el desarrollo en serie de Fourier para tiempo continuo, que estudiamos en un vídeo anterior. Allí demostramos que si en el dominio del tiempo continuo una señal x de t era una señal cuadrada o un tren de pulsos rectangulares periódico, su transformada de Fourier o su desarrollo en serie de Fourier, si es periódica, es una función sinc. Y viceversa. Se cumplía la propiedad de dualidad. Si x de f era una señal cuadrada, limitada en banda, con un ancho de banda b, es tanto como decir que es un filtro paso bajo o paso banda ideal, y la señal x de t sería una función sinc, o x de n sería una función sinc. Recordáis que puede ser discreta o continua dependiendo de las condiciones de la señal, pero no vamos a entrar en eso otra vez. De esta manera, el método que os propongo en adelante es diseñar un filtro paso bajo ideal analógico y después convertirlo al tipo deseado y digitalizarlo. Bien, para terminar el paso 4 sería seleccionar una ventana de Hamming, Blackman, Bartlett o Kaiser, hay más, omega de n, de los mismos valores que la respuesta truncada h sub n mayúscula de n, para obtener una versión enventanada. Esto disminuye el efecto de Gibbs. Y en algún caso, sobre todo en la ventana de Hamming, puede disminuir un poco ese warping del que hablábamos y que se produce también en los filtros FIR, en algún caso. Bien, la metodología basada en serie de Fourier, por tanto, se trata de convertir el filtro paso bajo ideal al filtro deseado, H sub f de n, según la siguiente tabla, con las frecuencias normalizadas respecto de f sub s, tanto las de corte como la central, y aplicando, si queréis, una condición estricta de Nyquist, es decir, que la frecuencia de muestreo sea 2 veces el ancho de banda. Así que el filtro paso bajo, aplicando la respuesta en función de la frecuencia, es un pulso cuadrado en el dominio de la frecuencia de ancho de banda 2f sub c, que es lo que aparece en la primera línea de esa tabla. Y por tanto, su respuesta ponderal del filtro paso bajo en función del tiempo, en tiempo discreto, sería el ancho de banda 2f sub c por el sinc de n por el ancho de banda, es decir, n por 2f sub c. Bien, lo que vamos a hacer es conseguirlo con paso alta
sin más que restar en el dominio de la frecuencia 1 menos la función de transferencia del paso bajo, que es lo mismo que restar una delta de n, restar a la delta de n a la función ponderal del paso bajo. Esto ya lo explicamos cuando vimos los filtros discretos en el vídeo anterior. Y no vamos a insistir. Recordad que si un filtro, un sistema lineal invariante discreto tenía una respuesta ponderal delta de n, una señal x de n aparecía exactamente igual en la salida. I de n era igual a x de n. Por tanto, decíamos, para conseguir un filtro paso alto, que no son nada más que varios valores de delta de n, o al menos un valor de delta de n, bastaría coger delta de n y restarle la función ponderal del filtro paso bajo. Ya tenemos un paso alto. Eso decíamos entonces, pero os convino a que le echéis un vistazo al vídeo anterior. Bueno, ahí tenéis también el de paso banda, que es desplazar una frecuencia f sub 0, que no es sino en tiempo discreto, es multiplicar por la señal coseno, como veremos, o como vimos en su momento cuando estudiamos las señales analógicas. Decíamos que multiplicar por un coseno era desplazar la frecuencia a la frecuencia del coseno, y viceversa, claro. Y por supuesto la banda eliminada es 1 menos la respuesta del paso banda. Bien, luego respecto de los enventanados que podemos hacer, los más comunes suelen ser Hamming y Blackman. Sin embargo, fijaos cómo es la ventana en rojo, la ventana de Hamming, y cómo es la ventana de Blackman. Parece que se diferencian mucho, pero no se diferencian tanto. En el dominio de la frecuencia lo que consiguen tal vez es que la ventana de Hamming hace del filtro paso bajo, lo hace prácticamente ideal porque es muy selectivo en frecuencia, ¿no? Es lo que tenéis en la parte derecha de la figura. ¿Cómo se define un filtro de Hamming o de Blackman o de lo que sea? Pero el que vamos a utilizar es el filtro, la ventana de Hamming. Pues es a través de esa ecuación. La ventana de Hamming, W de n, es 0 para n en valor absoluto mayor que n medios. Bueno, los términos por los que vamos a multiplicar la respuesta ponderada del filtro, pues se obtienen de esa ecuación que, bueno, que no vamos a comentar nada más de ella. Bien, pues aquí tenéis el primer ejemplo de un filtro FIR con una frecuencia de corte. Queremos una frecuencia de corte de 5 kHz y una frecuencia de muestreo de 20 kHz. Esto serían las condiciones del filtro analógico en el dominio de la frecuencia, que tenga una frecuencia de corte de 5 kHz y una frecuencia y queremos muestrearlo una de 20 kHz. Bueno, la frecuencia normalizada sería 5 partido por 20, que cumple el criterio de Nyquist, por supuesto, y el HDN, los coeficientes, serían, sustituyendo valores, sería igual a 0,5 para el sinc de 0,5n. Queremos que el número de valores que tenga la señal HDN sea impar. He puesto 11, pero podría haber puesto cualquier otro valor. N igual a 11 con una simetría par, lo cual hace dos cosas. Primero, que el orden del filtro sea 11 menos 1, sea de orden 10, como justificaremos ahora. Y dos, que la simetría sea par, es que la fase es lineal. Y en el caso de que fuera simétrico respecto del eje de ordenadas, que es lo que pretendo, la fase sería 0. Bien, la ventana que vamos a utilizar se llama una ventana cuadrada. De todos los valores, los n valores que tiene la ventana son igual a 1. Es tanto como no hacer nada en realidad. Pero bueno, lo pongo aquí para que lo podamos comparar después con la ventana de Hamming. Bueno, y las muestras van entre menos 5 y 5. Estoy suponiendo que la respuesta ponderal va entre menos infinito e infinito. Luego lo vamos a hacer causal, no os preocupéis por esto, pero es una metodología de diseño. Así que h sub n mayúscula, sin más que estudiar valores en la función sinc anterior, pues si no me he equivocado tienes estos valores que, como veis, si localizáis a mitad de la expresión 0,5, veis que es completamente simétrica hacia la izquierda y hacia la derecha. Es decir, tiene una simetría par. Al multiplicarlo por la ventana cuadrada, pues no cambia nada porque es que son los mismos valores. Pues la ventana cuadrada, vale, todos los valores son 1. Y finalmente, lo que vamos a hacer para que sea causal el filtro resultante es retrasar 5 instantes de tiempo hacia la derecha y conseguir un filtro de m igual a 10. Por tanto, 0,06366, que es el primer valor que antes estaba en tiempo discreto en el tiempo menos 5, al desplazado 5 lugares hacia la derecha, pues es el valor en el origen de h de z. Y así el siguiente, el valor para z igual a elevado a menos 2, puesto que z elevado a menos 1 es 0, dado que el segundo valor es 0, y así sucesivamente hasta encontrar la función en el dominio z, la función de transferencia en el dominio z del filtro. Vale, pues a partir de eso
o con el mismo criterio, con la misma metodología, podemos hacerlo, pero ahora el inventador es de Hamming. Claro, lo tengo que obtener con las expresiones que hemos visto hace 2 diapositivas, cuando son los valores de la ventana de Hamming, que lo tenéis ahí, entre -5 y +5. Fijaos, lo hago así, insisto en esto, para garantizar que el filtro tiene simetría par respecto del eje de ordenadas en el dominio del tiempo discreto. Pero luego lo tengo que hacer causal el filtro. Los filtros tienen que ser causales. Por eso lo desplazo 5, en este caso 5, valores hacia la derecha. Da igual. Bueno, hacemos los productos correspondientes, sacamos h sub w de n y finalmente, desplazando 5 lugares hacia la derecha, obtengo la función de transferencia al dominio z que tenéis en la figura, que sigue siendo, lo indica el último exponente de la última z, elevado a -10, m es igual a 10 y por tanto es de orden 10. Bien, convertir los filtros anteriores paso alto con n igual a 11 impar y con simetría par simetría par de los coeficientes a un paso alto, pues es muy sencillo, como decíamos en la tabla que vimos hace un par de diapositivas que vimos anteriormente. Sin más que restar 1 menos la función de transferencia, el dominio de la frecuencia, o delta de n menos la respuesta ponderal del filtro paso bajo, h sub pb, puesto paso bajo, de acuerdo de n. Bien, esto ya lo justificamos, como digo, una vez más, cuando estudiamos los filtros discretos. Y para el ejemplo de la ventana cuadrada, pues hacer esa resta en el dominio de tiempo discreto es simplemente pues hacer 1 menos el valor del delta de n es 1 para n igual a 0 en el origen, menos la respuesta ponderal del filtro paso bajo, pues es simplemente cambiar de signo todos los términos y hacer la resta entre ese 1 y el primer valor para n igual a 0 del filtro paso bajo. Bien, simplemente ya no tengo nada más que escribir la función de transferencia del dominio z para este filtro paso alto. Lo mismo para la versión que vimos de la ventana de Hamming, no cambia nada. Hacer el filtro paso alto es restar delta de n menos la función de transferencia del filtro paso bajo correspondiente. Lo único que cambia es que esas muestras que obtuvimos en tiempo discreto estaban enventanadas, por decirlo así, o multiplicadas por unos valores de una ventana de Hamming, y bueno, al hacer la resta de nuevo, todos los términos cambian de signo, porque es el sustraendo de la expresión, y el primero es la diferencia entre 1 menos el valor en el origen de esa respuesta ponderal h sub pb en tiempo discreto. Bueno, ahí tenéis, sigue siendo de orden 10, y ahí tenéis la transformada en el dominio Z. Os recomiendo que con este método sencillo basado en ventana de Hamming intentéis obtener el filtro paso banda a partir del paso bajo. La metodología es la misma, a ver qué sucede. Bueno, luego tenemos que hacer ahora cómo se realizan estos filtros. Bueno, yo he puesto aquí en este primer ejemplo, para un filtro FIR Moving Average, que vimos al principio de la presentación, he puesto el valor de la salida en tiempo discreto y la función de transferencia del dominio Z. Pero en realidad es mucho más fácil de ver lo que voy a contar si atendemos a la respuesta en tiempo discreto IDN. Bueno, se trata de hacer esos productos, esas sumas, y intentar y obtener los valores retardados de xdn menos 1, menos 2, así a menos m, y bueno, lo que tenéis, la arquitectura que tenéis ahí es precisamente la que refleja perfectamente esa primera ecuación de las que tenéis. Los triangulitos son los multiplicadores que multiplican por los coeficientes, z elevado a menos 1 son retardadores para ir retardando en el tiempo el valor de la entrada, y el circulito con el más pues es la suma para completar y obtener IDN. Creo que es muy sencillo. Todos son iguales, todos los retardadores se retardan un instante de tiempo discreto, y parece trivial pensar que estos elementos retardadores sean elementos de memoria que permiten almacenar, en este caso, los m valores anteriores, o más que almacenar, ir obteniendo los m valores anteriores de xdn para realizar después los productos y las sumas. Dado que los filtros digitales se pueden implementar en hardware mediante un registro de desplazamiento, por ejemplo, y los productos y las sumas por multiplicadores y sumadores lógicos, se confirma que lo que ya he comentado varias veces es la sencillez de diseño de los filtros digitales. Pero incluso si los implementamos en software, la solución es aún más simple. Muchos pensáis que estos filtros ya están implementados en muchas librerías de compiladores, algo muy habitual en sistemas de desarrollo basados en algún tipo de micro o de DSP, y es cierto. Pero si queréis tener vuestras propias funciones o queréis entender bien cómo funcionan, esta es la solución.
Aquí tenéis un filtro FIR Moving Average, donde vamos a explotar el hecho de que tenga una simetría, un número n mayúscula impar de valores, su respuesta HDN, y bueno, y que tenga simetría par. Bueno, simplemente ahí he puesto en la segunda de las ecuaciones es la condición de la simetría par de la respuesta impulsional del filtro para m valores, y claro, al tener simetría par, los valores h de 0, por ejemplo, y h de n menos m pues son iguales, porque tienen simetría par. Imaginaos cómo se distribuyen las muestras del mismo valor con simetría en el eje de ordenadas. Así que hago esa agrupación y lo que tengo es n términos impar también al hacer la agrupación que tenéis en la ecuación, desde 0 hasta m medios, y el orden del filtro no ha cambiado. Lo que cambia es la arquitectura, y fijaos la cantidad de elementos que me ahorro, ¿no? Me ahorro la mitad de los retardos, de los retardadores, y la mitad de los multiplicadores, etcétera. Bueno, en cuanto a los filtros IR, autorregresivos AR, pues lo mismo. Vamos a partir de la respuesta ponderal del filtro. Por tanto, IDN lo puedo despejar y lo tenéis ahí. Fijaos que todos los términos que multiplican a I su n-1, menos 2, etcétera, aparecen con signo menos, porque los he pasado al lado derecho de la expresión. Solamente B mayúscula por XDN tiene signo positivo, y eso es lo que refleja la arquitectura que tenéis en la parte de la derecha. Multiplico XDN por B y se lo sumo a los valores de IDN en retardados, 1, 2, así, M instantes de tiempo distinto multiplicados por menos A1, A2, etcétera, y lo voy sumando. Bien, esta es otra arquitectura. Aquí tenéis una arquitectura para filtros IR de tipo ARMA. Se separan, se llama forma directa 1. Simplemente separar, digamos, por un lado lo que afecta a XDN y XDN-1 hasta XDN-n mayúscula, y por otro lado IDN, IDN-1 hasta IDN-m mayúscula. Recordad que al final, si obtuviéramos la función de transferencia del dominio Z, pues esa m mayúscula naturalmente es el orden del filtro. Simplemente he intentado reflejar aquí que la función de transferencia ARMA es la función de transferencia Moving Average por la función de transferencia AR, autorregresiva. Y entonces he marcado en azul y en rojo cómo se construiría la arquitectura, que espero que entendáis que es muy sencilla. Bueno, puedo hacer normalizar A sub 0 que multiplica I sub n, dividir todo por A sub 0 para que valga 1, y así me ahorro un multiplicador que es muy sencillo. Y bueno, aquí tenéis la arquitectura. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido ahorrarme multiplicadores, se llama forma directa 2, y es simplemente pues ser un poco astuto, es decir, ver que es posible ahorrarme respecto de la solución anterior. Pero he puesto un ejemplo para m igual a 3, un orden de filtro de orden 3, y consiste en ahorrarse multiplicadores porque en realidad y retardadores porque en realidad están replicados. No voy a explicarlo mucho porque es a partir de la respuesta ponderal en el dominio del tiempo se ve fácilmente, pero me gustaría que comprobarais que la implementación es correcta, y bueno, y la sugerencia es hacerlo para m igual a 3 y n igual a 3 también en este caso, para no liarse con subíndices, y veis que efectivamente hemos reducido a la mitad los elementos de memoria. Hay un multiplicador menos y un sumador menos que con la forma directa 1 para un filtro IR de tipo ARMA, como el de la diapositiva anterior. De la forma directa 2 se puede pasar a la forma directa, a la forma transpuesta o canónica, que consiste en sustituir los nodos por sumas, las sumas por nodos, ¿de acuerdo? Y cuando digo nodo me refiero a esos cruces de las conexiones que aparecen ahí entre dos etapas de retardo. Y finalmente intercambiar coeficientes de XDN e IDN. Esta forma da lugar a una relación con n elementos de memoria, n más m más 1 multiplicadores y n sumadores, con lo cual, bueno, aún se puede ahorrar un poquito más. Bien, espero que esto es todo, espero que os haya gustado y espero que os haya quedado claro que es relativamente sencillo diseñar filtros de